amigas y amigos de este su programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos como todos los viernes en este día en el que hablamos de educación y temas tan relevantes para nuestro país que todos permean por esta área tan importante que es la educación. Así que conversaremos sobre actualidad sobre este tema y detalles y otras cosas más que son importantes. Así que gracias por estar con nosotros, en espera de que hoy nos acompañen una invitada que tenemos especial, Fátima González, y también el querido Vladimir. Vladimir estará por aquí acompañándonos en el día de hoy. Pues bastante interesante todo el acontecer en nuestro país con respecto sobre todo a lo que son los temas de interés y actualidad nacional con respecto a educación. Siempre nos falta tiempo para llegar a discutir y a analizar todos los temas en los viernes, porque es increíble cómo de complicado puede volverse el tema educativo. Y es porque, como decimos, la educación es un tema transversal en el cual con el cual podemos conversar de cualquier asunto. Y da muchísima pena que eso no sea así, tan importante, tan trascendente para todo el mundo. Estaba viendo las noticias y qué pena, es un tema que luego vamos a verlo y analizarlo con Vladimir. Qué pena que personal de salud sean tan deshonestos y sean personas que lleguen al extremo, como hemos visto en la prensa, de falsificar títulos. O sea, la educación te transforma y hay un educativo formal que termina y se te expide un certificado. Ese certificado o título va a hacer constancia de que tú tienes unas capacidades, de que tienes unas actitudes o aptitudes que te permiten realmente desenvolverte de forma adecuada en determinado campo, en determinada actividad que vayas a realizar. Y la educación no sirve solo para eso. La educación también sirve para que te comportes como una persona educada, aunque valga la redundancia en ese caso. La educación sirve para que el mundo sea mejor, porque al final, cuando nos educamos de forma correcta, pues también somos personas que sabemos ceder el paso en la calle, ayudar a una persona, conducir con un criterio de que todos merecemos andar en la calle y que no pasa nada cuando hay que esperar un minuto en el semáforo para que el tránsito fluya de forma adecuada. Entonces, consiste en saludar a los vecinos también. Vladimir Cruz, qué alegría compartir contigo esta mañana. Estaba comentando actualidad y viendo que hay bastante que, como siempre, ya que la educación es un tema tan interesante que está en todas partes, que podemos conversar y viendo que es una lástima, así que mucha gente no entienda esto. Así que bienvenido, Vladimir. Bienvenido a Muchas gracias, Paula, y un saludo para todos los televidentes que están ahí conectados con Voz para el Cambio cada día, cada mañana, que comparten con nosotros esta reflexión y que de diversas partes del mundo también nos saludan, nos comentan, interactúan con nosotros en este espacio. Un gusto seguir compartiendo desde este espacio. Así es. Vladimir, estaba sintiendo muchísima pena porque mucha gente no entiende el objetivo último de la educación y a veces lo confunden con ir a la universidad y obtener un título. Y eso es importante porque el título es un documento, es un papel
bueno, un documento, un papel, lo que tú quieras, eso que certifica que tienes capacidades, que tienes habilidades y que estás apto para determinada labor, determinada actividad. Sin embargo, el proceso formativo que lleva a que finalmente se te pueda expedir ese título es como lo más importante, porque es lo que es transformador y es lo que te hace ser una persona que esa persona que no conoce, que pasa por un lugar y sin conocer, tú saludas y das una sonrisa y dejas una agradable sensación de que eres respetuoso de esa otra persona que está ahí, que merece un saludo. Esa persona que no conoces, pero ves que se está cayendo algo y tú puedes levantarlo y tú lo levantas. Esa persona que dice gracias. Esa persona con la que es agradable vivir y estar y compartir. La educación te hace persona, te hace gente, además de que te otorga un título. Es decir, ser un profesional no es solamente académicamente conocer un área específica del conocimiento, manejarla, estructurarla, no. Es como tú dices, ser un profesional va más allá. Ser un profesional, y por eso, es decir, por eso si nosotros vemos, las universidades plantean un conjunto de asignaturas que no solamente son de tu área académica, del área de conocimiento que tú estudias. Tenemos todo un ciclo básico. Ese ciclo básico te va a formar en psicología, te va a formar en sociología, te va a formar en matemáticas, te va a formar en lengua para que tú sepas escribir, para que tú sepas cómo, es decir, es que cuando te hace profesional, te hace esa persona capaz de convivir en la sociedad. Hay unos valores que están articulados a tu profesión. Hay todo un conjunto de elementos que son para constituir la persona, para darle a esa persona, es decir, esos elementos por lo que pueda vivir en una sociedad de una forma diferente. Por eso, usted como profesional marca la diferencia entre aquel que no ha ido a una universidad, que no está, o bueno, debería marcar la diferencia, porque en caso hemos visto que, bueno, como que pasó por encima o por otro lado cualquier elemento de esto. Pero, es decir, debe marcar la diferencia, debe usted establecer ese parámetro de esa persona que se dedicó a formarse una parte de la vida, de su vida, y que se constituyó en ese ser que es producto de un proceso formativo. Y eso yo creo que es imprescindible poder manejarlo, conocerlo dentro de la estructura de formación de nuestro país y de cualquier parte del mundo. Porque yo te digo, tú vas a países donde dice, bueno, es un profesional, pero cuando tú conoces a ese profesional, tú conoces, como tú dices, esa persona educada, esa persona bien comportada, esa persona que sabe manejarse dentro de los espacios, porque su formación se la dio, porque pudo tener esa oportunidad dentro de esto. Y cualquier profesional de cualquier área, tú lo ves también con ese actuar, con esa forma de ser de manera directa. Y es importante como retomarlo y que nuestras universidades también logren también hacerle visible a sus egresados y a sus profesionales que van egresando esta realidad y esta situación que se ve ahí. Así es, y mira que la educación entonces va haciendo que tengamos esa conducta distinta, que nos expresemos de forma diferente y que actuemos de forma diferente. Entonces, a veces tenemos tanto autoridades como personas, como políticos, como personas que están ahí alrededor nuestro, que uno se extraña de cómo se comportan. Y tú dices, pero ¿qué le pasa? ¿No es profesional? Entonces, y uno se extraña y dice, ¿qué ha pasado con la educación en este caso? Que no ha cumplido su rol, su papel de ser transformadora y de convertirte en una mejor persona, que es lo que tiene que hacer la educación con cada uno de nosotros. Paula, y un vivo ejemplo de esto es la realidad que estamos viviendo con el caso del profesor de Higüey, que sale también como presidente de la ADP en esa sesional de Higüey. Si tú ves el comportamiento de él en un espacio público frente a esto, no te dice que es un profesional, no te dice que es una persona con un proceso de aprendizaje en la vida
y con un proceso de aprendizaje universitario con el cual incluso manejar situaciones de crisis como esta o situaciones difíciles como esta. Es decir, su actitud no es de agresión ni agredir a las personas, su actitud debe ser lo contrario, de poder explicarle a la ciudadanía, explicarle a las personas qué pasó, pero con pruebas en las manos, porque ante cualquier acusación usted tiene la posibilidad de defenderse y de presentarse, y exactamente eso es lo que debe hacer, pero no con agresión al público, no con agresión a las personas, no con agresión a otros sectores, sino realmente con esa posibilidad de usted presentar pruebas y decir, miren, esto no es así porque esto es así. Porque miren, yo tengo las pruebas que a mí me confirman como tal fulano y que estudié en tal sitio y que me preparé, y que esos son los elementos que usted tiene que tener y que validar su conducta frente a esto. No arrancar con ira frente a un escenario, e incluso mostrar actitudes de violencia frente a ese escenario para usted defender su derecho o para usted defender lo que entiende su derecho, porque en todo caso tendrá que defenderlo en un tribunal de manera oportuna. Entonces, en todo caso, esa persona está demostrando que efectivamente no puede tener ese título. Exactamente. ¿Verdad que sí? Bueno, y mira, qué bien, me encanta esta mañana. Vamos a darle la bienvenida a Nicaulis Melo, mi amada Nicaulis Melo, y a mi querida, adorada Fátima González, que también nos acompañan en esta mañana. Así que, Fátima, bienvenida, gracias por acompañarnos. Queríamos conversar contigo y es como así un poquito abrupto y es como cambiar de tema. Sin embargo, no es cambiar de tema, Vladimir. Fíjate por qué. Nosotros estamos conversando educación y entonces el tema educativo a mí me encanta porque nos permite conversar un poco de todo, porque que es un tema que da para todo. Y cuando hablamos de educación, entonces también tenemos que hablar un poco de educación en todos los sentidos. Y estaba leyendo y viendo y digo, caramba, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué es tan diferente? En Colombia, por ejemplo, hay una candidata a la vicepresidente, a la vicepresidencia, que es bastante joven y es del colectivo feminista. Y es una mujer con un nivel de empoderamiento increíble. Y a nosotros todavía como nos falta mucho eso. Tenemos por ahí a Margarita que aspira a la presidencia. Y yo no sé, ella me parece una mujer tremendamente chapada a la antigua, nada que ver con lo que le gustaría a Fátima González. ¿Qué es lo que está pasando a Fátima González y a las mujeres de este país, verdad? ¿Qué sería lo que en nosotros es diferente todavía en política? ¿Qué nos falta, Fátima? Que los hombres se quiten. Ay, por favor. Y no que se quiten, sino que tengan el valor de dejarnos pasar, porque no es que no lo intentamos, no es que no estamos ahí, estamos en los partidos políticos, tenemos presencia, trabajamos en todos los niveles de la política nacional, pero hay un stop, hay unas barreras, hay unos límites que obviamente son impuestos por los hombres, y esto no es un ataque, es un reconocimiento de una práctica que, aunque ahora no estoy tan metida, vengo de hacer activismo político y constantemente tenía que ser dentro de la reverdía que a uno se le espera, pues hacer acciones no agresivas, no violentas, como estaba diciendo nuestro compañero Vladimir, porque para tú tener la razón no tienes que ser violento ni alzar la voz, pero sí que dejaban claro cuál era mi posición en ese sentido. Entonces, en la política nacional, para hablar de mi escenario, ¿no? Del escenario que nos compete, pero también a nivel internacional, el límite que tenemos las mujeres para obtener más puestos de relevancia en la política es que tengan más valor los hombres y no dejen ser y
y nos dejen ejercer sobre todo. Con Francia Márquez se dan dos cosas, que así que se llama la candidata la candidata a la presidencia de Colombia, que ahora puede que entre a la boleta con Petro, ¿no? Con Gustavo Petro, debido a una promesa que él hizo electoralmente de quien sacara más votos le acompañaría en la vicepresidencia, y obviamente ella fue la que lo obtuvo. Y con ella implica otro punto de relevancia también, y que hace un poco y es histórico también de lograrse. Bueno, ya es histórico de por sí en Colombia, pero de lograr ser vicepresidente y de ganar esa fórmula política de Petro y Francia, pues también sería la primera mujer negra en Colombia que ejerce una posición de ese nivel, y eso también es historia. Y es algo que aquí todavía estamos muy lejos, porque vemos cuáles son y a qué círculo político y de qué clase política y económica son las personas que que han ostentado esos puestos en la República Dominicana. En Latinoamérica hay una vicepresidenta negra, que es la señora Ixi Campbell de Costa Rica, y cuando ganó esa fórmula política fue historia por su color de piel, por ser la primera mujer negra en ostentar esa posición. Francia estaría también en esa tendencia de hacer esa historia, y sobre todo en un país como Colombia. Y nosotros pues esperamos en algún momento que podamos no solamente tener una mujer presidenta o vicepresidenta, bueno, ya vicepresidenta la tuvimos, pero también que sea una mujer negra. Eso también es relevante en el país. Y decir que el hecho de que sean mujeres... Pero Margarita no es blanca. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? La cuestión es que... Yo soy negra, ni Kauli también, y Vladimir, y tú, o sea... La cuestión es una cuestión de reconocerse como tal, porque los dominicanos tenemos un tema ahí que tenemos que trabajar mucho, y el hecho es que se reconozca como tal, y es algo que Francia Márquez hace como mujer feminista negra del Pacífico colombiano, y eso es importante. Entonces, aquí la cuestión de la racialidad pasa mucho por la piel, y aunque yo me considere negra o no te consideres negra, el colorismo, que es otra parte de esa racialidad que se da aquí en este país y en otros países, pues hace que los negros más claritos se sientan blancos y se dan cuenta cuando salen del país. Y entonces ahí sí dicen, ok, soy negro. Pero la cuestión de reconocerse es importante, y es algo que Francia reconoce y EXI reconoce, y que aquí no ha sido relevante como tal. Fátima, tú, bueno, en lo que me dices, como hay unas barreras, y como aclarando, la primera barrera que dice es de poder, como de repartición de poder, es decir, y que los hombres se dan el poder por un lado dentro de esto, y que estoy muy de acuerdo dentro de esta parte. La segunda es también dentro de ese proceso que se da dentro del espacio de la mujer, también como el reconocimiento de la mujer dentro del espacio político y de la acción política que se pueda dar. ¿Qué otros elementos tú crees que hacen falta para cambiar la cultura política dominicana? Que podamos tener un acceso equitativo dentro de ellos, pero que también se pueda como valorar en su dimensión todos esos elementos de la mujer en la República Dominicana. Mira, yo lo que considero es que los elementos están dados en otros aspectos. Las universidades de este país están llenas de mujeres. Las graduaciones de las universidades, hay muchísimas mujeres con buenas calificaciones meritorias y demás, ¿no? En todos los aspectos, vamos a decir, sociales, las mujeres siguen desarrollándose, capacitándose a todos los niveles,
Y encontramos esa barrera no solamente en la política, sino también en muchas otras áreas. Entonces, yo lo que creo es que aquí también incluyo el tema de educación. Tenemos que educar dejando detrás todas esas nociones y todos esos paradigmas que hemos tenido durante décadas y décadas, ¿no? Sobre cómo es la mujer, qué tiene que hacer la mujer, cuál es el nivel de pensamiento de la mujer. Tenemos que ir educando como están educando otras sociedades, porque es obvio que el hecho de que no eduquemos en esa diversidad, no solamente con el tema de las mujeres, sino también de la diversidad en general, que nos compete y que nos compone como sociedad, hace que tengamos límites al momento de tomar decisiones a nivel político y a nivel electoral. Y por eso se sigue diciendo que las mujeres no sabemos gobernar, pero sí nos dicen que somos buenas administradoras del hogar. Sí nos dicen que las mujeres no podemos estar en estas posiciones, pero sí nos dicen que las mujeres no deben estar aquí porque tienen que dedicarse al hogar, pero en el hogar nos dedicamos a 20,000 cosas a la misma vez y fluyen, y están ahí los hogares y están ahí las familias. Entonces, yo creo que la cuestión es una cuestión de educación, y eso entonces es una decisión que tienen que tomar los líderes políticos. Y yo lo que me atrevo a pensar, no lo pienso, no me atrevo, es que lamentablemente le conviene al sistema tal y como está en este momento que las mujeres no sigamos avanzando. Hemos visto la gestión de los países en esta pandemia, hemos visto la gestión que han tenido los países que están liderados por mujeres. Primera ministra de Finlandia, primeras ministras de países europeos. Hemos visto cuáles han sido los resultados y cómo han manejado la cuestión de la pandemia con medidas que favorecen a la generalidad de su población en esos países, medidas favorables para mujeres, hombres, trabajadores, empresarios y todo. Entonces, está más que demostrado que tenemos la capacidad, está más que demostrado, y no tendríamos que demostrarlo, está ahí la prueba de ello, ¿no? Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, y lamentablemente quienes toman y quienes están en esos puestos de poder son mayoría hombres, y obviamente el poder no se cede, el poder se arrebata, pero nosotras seguimos luchando, hemos arrebatado muchas cosas, y yo creo que también es cuestión de tiempo que eso lo arrebatemos, pero tienen que tener valor y dejarnos fluir para enseñarles cómo es que las cosas se hacen. Bien, saludo Paula, Fátima, Vladimir. Bien, bueno, así como escuchando un poco todas los criterios ahí, análisis y demás que plantea Fátima, y que conjunto a ello Vladimir también da su opinión, me atrevo a opinar porque de hecho soy mujer y hago vida política también y vida gremial también. Incluso estuve postulando en varios momentos por el sindicato y siendo la única mujer que aspiraba a la presidencia, y teniendo nosotros mayoría de mujeres docentes, no hubo forma. No sé, cuando señalas, Fátima, como que sean los hombres que nos dejen ser, yo no sé si más bien sería como que los hombres nos dejen ser, o que nosotras mismas las mujeres ya comencemos a asumir también ese rol que nosotros tenemos de igual derecho que los hombres, igualito, porque aquí nosotros no podemos dejar de desconocer que aquí hay un tema cultural también que se da. Y ese tema cultural que nosotros venimos ahí arrastrando de muchos años hacia atrás, tampoco es fácil como quitarlo. Sin embargo, nosotros hemos ido avanzando, no podemos dejar de desconocer eso.
a nivel nosotros de sociedad no hemos logrado llegar a la presidencia, o sea, mujeres, pero sí hemos tenido personas ya que han sido vicepresidentes y actualmente tenemos una vicepresidenta. Entonces, pienso que aquí también es un tema de, sí tiene que ver con educación, pero educación para todos, no nada más para los hombres. Nosotras las mujeres incidimos y decidimos, somos las que decidimos en muchas posiciones a nivel político. Sin embargo, cuando vamos a ver las posiciones, en muchos de los casos, las mejores son ocupadas por hombres. Sin embargo, las mujeres han decidido ahí. O sea, nosotras mismas, las mujeres. O sea, es un tema también ahí que tiene que ver de educación, pero esa educación es para todos. Para hombres, pero también mujer. Y pienso que las primeras que debemos asumir este reto, este desafío y jugar nuestro rol, somos nosotras mismas. Tú señalas hace un momento, como no hacemos tal cosa, pero entonces vamos a la casa y tenemos que hacer lo que hacer de la casa y tenemos que hacer acá y luego también el trabajo, pero somos nosotras que asumimos eso. O sea, nadie te está obligando a que tú tienes que ir a hacer tal o cual cosa. Entonces, o sea, tú lo asumes también, porque si trabajas, si realizas tales acciones y luego vas a la casa y también asumes tales cosas, o sea, ahí también hay un tema muy personal. Y eso está también en cada quien. Y tiene que ver mucho, sí, con la educación del hogar, educación del entorno donde estamos, nuestro contexto, y lógico está, educación en la escuela y nuestra sociedad. Nosotros tenemos que partir, lógicamente, de todo eso. Y pienso eso, como la educación, pero el tema aquí no es como sean los hombres que nos permitan. No es la competencia como hombre-mujer. Nosotras las mujeres tenemos que asumir. Perdón, Fátima. Y yo estoy deseando escuchar lo que va a decir Fátima, pero por favor, vamos a una pausa. Y dale. Ahora, después de la pausa, por favor, regresamos con Fátima, porque estoy aquí a la expectativa de esa respuesta. ¿Qué te parece, Vladimir? Vamos a una pausa.